gracias a todos por acompañarnos en otro episodio más de Luz y Sombra del Derecho con Karen Echegaray. Y estamos hoy complacidos de recibir a Juan Carlos Santiago Jiménez. Y él es candidato para juez de Tribunal de Enjuiciamiento en el Estado de México y específicamente en el Distrito Judicial de Nezahualcóyotl. Bueno, voy a contarles un poco de Juan, o un bastante. Él es licenciado en Derecho, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, tiene una especialidad en Derecho Procesal y una maestría en Administración de Justicia y Juicios Orales por la UVM. Y actualmente, bueno, es maestrante en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Y aquí entramos en lo que hablamos de la carrera judicial y actualmente desempeñas tus funciones como defensor público y llevas así más de 10 años. Es correcto, gracias por la invitación, así es. Llevo ya 10 años como defensor público, ha sido para mí muy grato estar en la Defensoría Pública, es una institución muy noble y como diste cuenta, primero egresé de una institución pública. Toda mi formación académica ha sido en institución pública. Okay. Entonces, ser parte de una institución que ayuda a las personas que no pueden pagar a un abogado particular, pues créeme que es retribuir un poco de lo mucho que te ha dado el Estado en tu educación. Y qué mejor que ayudar a las personas que están privadas de su libertad y que necesitan auxilio en esta parte. Y bien interesante, Juan. Ahorita vamos a entrar un poco, bueno, a cuáles serían las funciones como juez de este tribunal, pero primero nos interesa conocerte, saber quién eres y de toda la experiencia que llevas y que has acumulado en estos 10 años como defensor público, pues saber o conocer cuáles son los asuntos que siempre más nos impactan. Híjole, pues ya con un tiempo de 10 años, te puedo decir que hay muchos asuntos que sin duda te dejan algo. A veces tú puedes decir, es que es otro homicidio, es otro feminicidio, pero todos son diferentes. Yo siempre procuro concentrarme en la persona, porque esto es que es una persona que privó de la vida a una mujer. Pues sí, eso es lo que nos dice el Ministerio Público. Nosotros realmente no sabemos qué fue lo que pasó. Ni siquiera el Ministerio Público te puede asegurar si esa persona es responsable. Te voy a platicar de un caso que ese sí me dejó así como preocupado, como un poco, como que faltó algo que hiciéramos como institución nosotros. La Defensoría Pública es una institución muy noble, como te mencioné, pero tiene sus limitaciones. Somos una institución del Estado de México. Entonces, al ser una institución del Estado de México que no es autónoma, pues no tiene un presupuesto propio. Recibe un presupuesto de otra institución. Entonces, eso limita el que tengas la posibilidad de tener muchos peritos o algún investigador, como son los policías de investigación hoy en día en la fiscalía. Entonces, en este caso era un feminicidio de una niña menor de edad. Yo lo recibo ya en la etapa de juicio. Y en esa etapa de juicio, pues ya la fiscalía trae sus pruebas, trae sus testigos, estas pruebas, sus evidencias también. Y recuerdo mucho que, y cierro los ojos y todavía lo veo, la ropa interior de la menor de edad, que te la mostraron como evidencia, y además el olor de la sangre que tenía. Y el señor te decía, es que yo no lo cometí. Y yo, a ver, dime qué fue lo que pasó. Y me dice, no, pues yo tengo un negocio de internet. Y sí, la menor estuvo ahí. Estuvo en mi negocio, estuvo en tal máquina y se fue. Yo ya no supe de la menor, ella se fue. Dice, entonces, después vienen los policías de investigación, dicen que van a verificar mis cámaras de seguridad, verifican las cámaras, no hay grabación de eso porque es en tiempo real, verifican las computadoras, le dije cuál es la que utilizó, y eso fue todo lo que hicieron, ¿saben? Dice, y después regresan otra vez, dice, como a los 2 días, pero ahora vienen con perros y me dicen que tienen que ingresar a mi domicilio. Pues yo les permito que ingresen a mi domicilio con los perros y todo, dice, no encuentran nada. Dice, y si hubiera existido algo, un indicio, porque llevaban ropa de la menor, iban los padres de la menor. Dice, y no localizaron ningún indicio, se volvieron a ir sin nada. Dice, ya después me detienen por una orden de aprehensión por ese feminicidio. Dice, y yo no cometí el feminicidio. Dice, y recuerdo que me comentaba, yo estaba en la fiscalía, dice, y estaba yo sentado junto con toda la gente en espera de que me pasara ya la área correspondiente. Y estaban viendo, dice, un ministerio público y un policía de investigación, un video. Dice, estaban viendo un video de una cámara del C5. Dice, mi negocio está en una calle en la parte de arriba. Y la avenida principal está abajo. En esa avenida principal está esa cámara. Entonces, en esa cámara sí pueden ver cuando la menor pasa caminando de norte a sur.
Dice, en un horario diferente del que estuvo en mi negocio. Y luego la vuelven a ver que viene de regreso y después pasa una motocicleta, dice, con dos muchachos. Dice, y ellos comentaban que al parecer eran ellos los que habían levantado a la muchacha, a la menor de edad. Dice, entonces cuando ellos se percataron que yo estaba escuchando y estaba viendo el video, cerraron la puerta y me dijeron, y hay de ti donde digas lo que estabas viendo. Me dice, entonces yo no fui. Y sí, esto fue en Chimalhuacán. Okay. Y ¿En qué los año, indicios, perdóname? esto fue, ¿qué será? Yo creo que cerca del 2018, por ahí Ok. así, 2018, 2017, 2018. El hecho fue en Chimalhuacán, a la menor la encuentran en lo que es Iztapaluca, y los indicios también. Me dice, ¿cómo supieron dónde están los indicios? Si la levantaron en Chimalhuacán, la encontraron porque unas personas dijeron que vieron un cuerpo y todo, pues ahí fue donde la encontraron. Pero nada que ver dónde encuentran los indicios, ni a una distancia de 1 metro, ¿no? Kilómetros de distancia. Dice, y curiosamente, mira, hay una zanja, aquí están los indicios. Dice, y ahí encontraron unos discos duros que extrajeron de mi domicilio y ahí los sembraron. Una sábana que también se llevaron de mi domicilio, dice, y que no se llevaron cuando fueron con los perros. Dice, entonces, yo soy una víctima de que se cometió o fabricaron una carpeta en mi contra, cuando yo no tenía nada que ver. Entonces tú le dices al juez, oiga, es que en los alegatos de clausura afirman que la menor estuvo ahí. Él no declaró que la menor estuvo ahí. Le digo, sabemos que las computadoras tienen una IPH, pero es un domicilio electrónico. ¿Por qué la fiscalía no hizo una investigación para demostrar que la menor sí estuvo ahí? Para demostrarle que estuvo en esa máquina en el horario que ellos dicen. Y obviamente la respuesta es, pues es que usted también lo pudo haber hecho. Es la parte de la investigación que usted tiene que hacer como defensa. Ciertamente. Pero como institución, te refiero, somos limitados en esa actividad. No tenemos la suficiente capacidad para tener gente que pueda hacer esa investigación. Entonces, se supone, y de acuerdo a la ley, la fiscalía es quien tiene que hacer esa investigación. La fiscalía no representa a la víctima. Y creo que es una concepción que tiene mal la gente. La fiscalía representa a la sociedad. El asesor jurídico es el que representa los intereses de la víctima y los ofendidos. Entonces la fiscalía se asume como su abogado y entonces toma el asunto personal y tiene que crear, tiene que fabricar para tener resultados. Y a veces entiendo parte de esto porque pues aquí no son personas, desafortunadamente son números, son cifras, exigen resultados, tanto en un lado como en otro. Y entonces, cuando nos dejen de tomar en cuenta que no somos números, que somos personas, yo creo que mucho de eso va a cambiar. Y ahorita ya empezaron con la elección de jueces, pasar a esta parte de una elección. Habría que considerar ahora elegir a los ministerios públicos, al fiscal general, porque esos llegan porque es compadre de alguien conocido y pues ya está nombrado como fiscal general. O los ministerios públicos, ellos también deberían salir a elección, que la gente los conozca para que sepan quiénes son y el día que cometan una infracción decirle, tú estás violando la ley. Y va para allá, yo creo, ¿eh? Como veo las cosas, yo creo que la reforma va para empezar a elegir todos los niveles de juzgadores o intervenciones con la autoridad jurisdiccional o fiscalías para hacer por votación, ¿eh? Claro, porque mucha gente dice es que yo vi que se lo llevaron, no estaba cometiendo el delito. La gente tiene miedo de ir y declarar como testigo. La gente te lo dice, no voy porque el policía fue a mi domicilio y me dijo que si yo voy a declarar, Oye, ¿y van ese a detenerme a mí. asunto, ya hay sentencia de ese asunto? Sí, ya obviamente fue sentenciado. En la apelación, pues ahí Igual está. confirmo. Pero yo creo que si alguien de los compañeros o él solicitó su amparo, yo creo que hay elementos para poder ayudarle en un amparo, porque sí hay deficiencias en la investigación. Sí las hubo por parte de la fiscalía. Sí, claro. Pero cuando dices es que es un feminicidio, hablas de grupos vulnerables y todo esto, dices, pues el resultado es ese. Y aquí entra una pregunta muy viable para la gente que nos ve y que no es abogada o que no tiene este acercamiento directo con el derecho. Tú estás como candidato para juez de un tribunal de enjuiciamiento. En palabras sencillas para la gente que nos ve y que no es abogado, ¿cuáles serían las funciones con lo que acabas de comentar que tú cumplirías en tu cargo? Claro, un juez de tribunal de enjuiciamiento así lo dice la ley, pero es un juez penal, es un juez en materia penal.
Ya el juez del tribunal de enjuiciamiento es el que va a determinar si una persona es responsable o no de un hecho delictuoso. Es correcto. Y le va a imponer una pena de prisión. Ujú. Eso es lo que tiene que hacer el juez del tribunal de enjuiciamiento. Es la función primordial. Y en la valoración de las pruebas, tanto de cargo como de descargo. Así es, partiendo de que en palabras sencillas, los procesos penales pues tienen etapas Así y es. digamos que ya el juez del tribunal de enjuiciamiento pues viene siendo valga la redundancia, es el último juez o la última autoridad que va a entrar a valorar ya las pruebas que en su momento ya se hayan admitido. Es correcto, así es. Y ya con esa valoración de esas pruebas que frente a él se hayan desahogado, entonces ya determinará la responsabilidad o no de la persona. Así es, ¿No? exactamente. Y bueno, este caso está bastante complejo y como ese y tú estando como defensor, obviamente pues tienes bastantes. ¿Qué índice consideras bajo tu nicho y bajo los asuntos que tú llevas? No, no es una estadística oficial, Claro. pero consideras que sí hay de gente inocente en un reclusorio. Híjole. No quisiera dar una cifra Sí, estimada, te pero entiendo. yo Tantos creo de... que, yo creo que cerca de un 30% de las personas son inocentes. Oh, bastante alto, ¿eh? Te voy a poner un caso en específico. Ajá, Me tocó cubrir guardia el fin de semana, específicamente el domingo. ok. Entonces, y es un caso en el que es una mujer que es la detenida y está en situación de calle. Sí. Llevamos la audiencia, control de detención pasa, pero ya cuando pido un receso para tener comunicación privada con ella, pues ¿sabe qué? Es que yo no cometí el robo. Dice, no es como están diciendo. La víctima o la supuesta víctima y los policías te dicen, esto fue en Texcoco, vamos circulando sobre Juárez de norte a sur y al encontrarnos en esta calle Una avenida. Constitución, Plaza de la Constitución, Nos piden vemos perfil. que sale corriendo una mujer y atrás de ella otra y nos dice que la que va corriendo adelante la acaba de robar. Le decimos que aborde la unidad, la alcanzamos frente a la iglesia tal, le cerramos el paso y efectivamente cuando la detenemos encontramos que tiene un cuchillo en la mesa. Dice, no es cierto. Dice, yo estaba en el jardín, sí lo reconozco, estaba yo bebiendo, estoy en situación de calle, me terminé mi bebida y pasó una señora que también está en situación de calle. Y me dijo que si quería yo beber. Y me invitó y nos sentamos y estábamos tomando. Dice, pero por alguna razón en algún punto empezamos a discutir, dice tristemente, por un hombre. Dice, y entonces a mí se me hizo fácil quitarle sus cosas y echarme a correr. Me meto a la iglesia, dice, y los policías me sacan de ahí. Vengo caminando, seguí con los policías, seguimos en la trifulca, la señora y yo. Los policías dicen, no, ¿saben qué? Vamos al Ministerio Público. Llegamos al Ministerio Público y ahí la otra señora dice, no, yo no quiero nada, a mí ya me dio mis cosas, yo me voy. Y se fue. Dice, entonces, como a mí me dicen que a lo mejor estoy mal por cuestiones psicológicas, me llevan a un hospital psiquiátrico. Me revisa el doctor y me dice, no, tú estás bien, no te voy a aceptar. Me regresan al Ministerio Público, me dan mi boleta de libertad porque ya no había parte acusadora. Y el policía me dice, si estás en situación de calle, ¿para qué te vas a la calle? Quédate a dormir aquí y mañana te vas. Dice, yo lo vi como un buen gesto, accedo a quedarme y al día siguiente van por mí temprano y me dicen, no, ya te vas. ¿Qué te puede decir? Y dice, ¿cuál? Me traen aquí al reclusorio por un robo. Dice, y ahorita que usted me está mostrando la fotografía de la credencial de la persona que dice que yo le robé, no es de esa persona. Esa bolsa tampoco es. Dice, y esa bolsa se la dieron al policía en la noche cuando regresamos del hospital psiquiátrico. Entonces hicimos una prórroga. Ella declara lo que te acabo de decir. Hoy se llevó la audiencia con otra compañera, Ok. pero llegaron los videos y los pudimos ver a tiempo, las cámaras del C5. Y efectivamente, en la cámara no ves el convoy que refieren ellos, porque dice que van en un convoy, policía estatal, policía municipal y guardia nacional, que iban circulando. No existe ese convoy en ningún momento. Ellos aseguran que fue detenida a la 1:45 de la tarde. La cámara de seguridad te da pauta que fue detenida 1:14 de la tarde, o sea, 30 minutos antes. Y que efectivamente se ve cuando van los policías con ella cruzando la calle y se van hacia el jardín municipal. Y hace el acercamiento a la cámara más cercana y se ve que están dialogando ahí. Y entonces tú no ves lo que dicen, la persecución, la patrulla, que se le cierra, que se baja la víctima y que hay un cuchillo. Nada de eso se ve. Afortunadamente la juez tuvo bien valorar de manera positiva el video
y no la vincula a proceso. Hoy por la noche va a salir. Pero así imagínate cuántos casos más hay donde no te llega la cámara, no funciona, no esto, y la persona se queda. Total. Oye, ¿ya resolvieron? ¿Ya resolvieron? Sí, hoy resolvió la juez Ah, a mediodía y la dejó ir, no la vinculó a no proceso. vinculó. Qué bueno, sí. Entonces ahí tú te das cuenta que sí existe y No, sí se claro. da. Y yo cuando comentaba con la compañera, le decía, pues pídele a la jueza que inicie carpeta de investigación contra los policías, porque tú estás viendo el video, luego tú y yo estamos viendo el video y no se ve lo que ellos te están declarando. Entonces se supone que son los guardianes del orden, son los que nos cuidan, son los que nos dan seguridad y tú confiarías en alguien así. Y es común que fabriquen, ¿eh? Más común de lo Pero que... imagínate si la policía municipal es la primera autoridad a la que tú acudes para pedir respondiendo. auxilio, ¿tendrías confianza en acudir con ellos? Totalmente. Yo creo que antes sí te daba fortaleza, dices, no, yo soy con el policía, yo me siento a gusto. Ahora ya no sabes si te va a robar o te va a poner a disposición por un robo o por cualquier otro delito. Así es. Entonces es grave. Y es que luego te dicen, es que es el juez el que lo dejó, el juez lo condenó, es culpa del juez. No es cierto, no es cierto. Los jueces no son responsables de eso. No, y más bien tienen que tener esta sensibilidad porque la gente cree que juzgar es muy sencillo, No, porque ellos tienen una concepción de la realidad de su asunto, pero cuando está un juez no sabe lo que pasó allá afuera, si fue fabricado o no. Al final se basa en este expediente que él lee, que bueno, ahora con los beneficios de la oralidad también, pues la parte del proceso que se lleve de forma oral, pero pues si bien es cierto, él no sabe el trasfondo que hay y es correcto, determinarlo no es tan fácil como la gente piensa. así es. Y ahí, Perdón, ¿eh? Imagínate que no habría llegado el video. No tienes ¿tú cómo le crees? demostrar que lo que dijo la señora Es cierto. es cierto, que fue detenida de esa manera. ¿Tú no le Sí, crees? ¿Por qué? Porque dices, están los policías que me están diciendo que fue así. Tengo la víctima que me dice que está haciendo así. Tengo los indicios que es la inspección de persona, la inspección del dinero, la inspección de la bolsa, la inspección del coincide, cuchillo. pues sí. Pues yo tengo los elementos mínimos necesarios Sí, para para vincularla a vincularla, proceso. claro. Entonces, dices, esto es que ya no fue el juez. Es lo que le da el fiscal. Es correcto. El Ajá. fiscal se lo está aportando. Y el juez no fue a verificar y él no recabó las entrevistas, él no sabe de la veracidad del contenido que está ahí. Tú atienes a la buena fe, porque así dice la ley, es la buena fe, litigas con buena fe. Pero te das cuenta Y armar la que dices, carpeta pues es muy sencillo, no sí. hay buena fe. Cada quien lleva agua a su molino como lo requiere, por decirlo de alguna manera. Y suma algunas cuestiones particulares de este caso en concreto, que viene siendo este sesgo, ¿no? De juzgar, la señora estaba en una situación vulnerable de calle, donde también dices, puede haber un gran índice, o sea, prejuzgando de que sí haya cometido un robo, las circunstancias que se dieron, pues también obviamente deja este impacto pues el juzgador se ve influenciado, Así es. ¿no? Hay que eliminar todos esos Entonces son, vicios. son los estereotipos que dicen que tienes que quitar. Pero Deberíamos. si tú lo quitas, al final del día las dos eran mujeres, pero si te dices, ok, pues no está el video, no me llegó nada, pues persiste la imputación de que el robo fue así. Está obviamente. Desafortunadamente eso es lo que sucede. Y las personas, es que el juez me dejó porque yo no fui, ok, o sea, imagínate, yo te creo, tienes razón, te detuvieron como tú me dices. ¿Cómo justifico una resolución Con estos con tu dicho nada elementos. más y tengo Sí, todos estos indicios en tu contra? Lo mismo pasa en juicio, correcto. que te dicen, es que tengo mi declaración, con mi declaración quiero que me deje ir porque no fue así. Ok, te creo, te doy el beneficio de la duda. ¿Cómo dejo de observar todas las pruebas de cargo que te señalan a ti como responsable del hecho? Es la parte en donde dice, es que cada quien debe hacer su actividad. El juez va a hacer su actividad. La defensa debe hacer la suya. Si es un defensor particular, con mayor razón, porque al ser particular tienes que tener las Sí, herramientas necesarias, los apoyos de peritos, de expertos, de investigadores para poder sustentar tu teoría del caso, así que es. él no es responsable. Pero si no lo hace, Y que muy, o sea, que bueno, partiendo de que al final todos tendríamos este derecho humano de que se nos imparta justicia, pues evidentemente podríamos hacer por ahí un control concentrado, que nos apoyemos de estos derechos constitucionales para que si bien es cierto no tenemos las herramientas, pero sí tiene que gozar de este proceso con todas las y no solo las formalidades, con todos los mecanismos que se requieran para que sí se imparta justicia, así es. pero a veces no está en primera instancia. Entonces tú dices, bueno, ok,
entonces me tengo que ir al amparo, me tengo que ir a una apelación y eso va en perjuicio de la libertad de la gente. Así es, pues No es es tan tiempo. sencillo como Es es tiempo, porque al tiempo. final le puedes decir, híjole, disculpe, ¿qué creía? Me concedieron el amparo y si usted no era. Pero eso te puede Exacto. ¿O llevar qué cree que ya 2, me 3 años. autorizaron el perito? Y ¿No? obviamente, pues tampoco podemos dejar de lado a la víctima. Porque la Ujú. víctima, pues, si es real y si existe, es una persona que sufrió una afectación. Sí, sí, Y esa es sí. la que también se le debe de proteger. No nada más es al acusado. Las dos partes como juez, tú les debes garantizar Y, y, ese acceso a la justicia. Y es correcto, con esto que acabas de decir, si quieres, esto lo cortamos o no, pero es que está buena. Partiendo de este acceso a la justicia, ¿qué piensas de la prisión preventiva oficiosa y el catálogo Híjole. que cada vez lo están ampliando? Te digo, ese si quieres lo sacamos, si no, 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 pero... pues sí, sí, le doy respuesta. Mm. Mira, lo cierto es que hay un caso ya resuelto por la Corte Interamericana donde México está violando la Comisión Interamericana. No puede haber prisión preventiva oficiosa, debe ser justificada. Así es. Pero ya en el artículo 19 constitucional cada vez encontramos más delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué sucede cuando tú le debates al juez? Oiga, es que debe ser prisión preventiva por lo menos justificada. Te dicen, no, es que el 19 constitucional es muy claro y dice que a la letra. Esto. A la letra, ok. Entonces dejamos de observar los tratados que México ha firmado en ese caso, Convención Interamericana de Derechos Humanos, el tratado el tratado de Viena, que habla del Pacta Sunt Servanda, del Jus Cogens, donde tienes que cumplirlo en los tratados, o sea, incumplimos como juzgadores eso, hacemos que el Estado mexicano esté violando los tratados internacionales que ha cumplido, o sea, es complejo. Tú tendrías que decir, yo, si fuera juzgador de control y me piden una prisión preventiva oficiosa, no la entregaría, no la aplicaría, porque sería dejar de observar esos tratados internacionales. Y ese tratado de Viena te dice que no puedes alegar normas de derecho interno por encima del tratado. Sí. Entonces el tratado está encima de lo que dice la Constitución. Entonces decirme al Ministerio Público, justifícame. No me digas, es que el 19 constitucional lo estableció y yo te lo pido por eso. No, justifícame. Para que entonces sea una prisión preventiva justificada, no oficiosa. Sí, totalmente son normas de carácter doméstico que no podrían tener esta supremacía conforme a los derechos, a los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Pero con lo que me comentaste de, bueno, si bien es cierto, está este principio de presunción de inocencia y están los derechos del imputado, también tenemos los derechos de la víctima. Así es. Así ¿no? es. Entonces, y bueno, justo para eso está la prisión justificada, Así es un es. momento que se puede... Y además, suponte que le dan la prisión preventiva, que no le das la prisión preventiva, que sale con que no se acerque una presentación periódica y que no se acerque a la víctima. ¿El juez va a verificar su cumplimiento? No, hasta el centro de medidas cautelares. ¿Quién más está obligado a verificar que exista protección a la víctima? El Ministerio Público. El Código Nacional le establece como obligación medidas de seguridad. Entonces, no todo es el órgano jurisdiccional. Él está obligado a mandar los oficios necesarios a seguridad pública para que haya protección de su domicilio. Entonces, ok, yo ya dije que el acusado se va con una presentación periódica, con una garantía económica y que no se acerque al domicilio de la víctima. Tú, Ministerio Público, tienes la obligación de ponerle esa medida de seguridad, precisamente medida de protección, perdón, para que no se acerque el acusado. Entonces, es un equipo, esto es un equipo. Sí. Entonces, no nada más es la prisión preventiva. No todo puede ser prisión preventiva. Porque decían, es que hay que despresurizar los penales, pero con esto vas a la parte de que los tienes adentro. ¿Y qué tanto sí lo están impugnando? O sea, porque a final de cuentas, pues en su momento sí podrían aplicar un control difuso. ¿Recurren? O sea, en la práctica. Sí, obviamente recurrimos a la prisión preventiva en el caso de la Defensoría Pública, pero, y pues, confirma. Pero confirma. Decía un compañero y dice bien, dice, es que vas a la apelación y dices a la catedral para que te confirme. Mira, confirma todo. Ya es de risa sí. Las apelaciones, ¿no? Todos los que trabajan en salas nos van a roquear, pero sí, honestamente ya casi todo es, ya un poco en justicia federal ya dices, bueno, sí van a hacer un control difuso, es que un control concentrado. Cuando inició el sistema y te detenían, decías, en el control me voy. Y te dejaban ir en el control de detención. Sí. Cuando se empezaron a ir, te calificaban, pero me voy en la vinculación, te dejaban ir en la vinculación. Cuando pasó eso, no, te vinculabas. Ah, pero me voy en el juicio. Te dejaban ir en el juicio. Sí, había sentencias absolutorias. Sí. Cuando eso sucedió, cambian entonces la forma y te dices, no te condeno. Ah, pero en la apelación me voy.
te dejaron ir en apelación. Ok. Lo cambian y te dicen, ahora la sala que te dice, yo la confirmo y que el federal me diga que está mal. Y yo lo dejo ir. Y mira, Es que entonces quieren lavar las yo he visto manos, sí. resoluciones en donde te dice la sala que no comparten el criterio del federal. Dicen, no compartimos el criterio del federal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Sin embargo, Es una ejecutoria y la tengo. la ejecutamos. Pero ellos no creas que dicen, vamos a recibirla, porque Ay, así sí, está, ¿no? ¿no? Yo he visto Se resoluciones pronuncian. donde primero se pronuncian, analizan, te dicen por qué no comparten el criterio, pero que al final ¿Y la por van qué a no lo observar. hacen su interpretación conforme ellos? Pues es que finalmente entrarías en un delito si no cumples la ejecutoria Sí, federal. sí, claro, pero antes hacemos nuestra Pero en día de interpretación. mientras te dicen que no. Y entonces sí es común. Nosotros no llevamos en el despacho materia penal, pero a final de cuentas no sé la estadística, por eso pregunto, ¿en qué tanto sí el juzgado federal pues deja de inaplicar? Eh, Híjole, no lo sé con yo y los exactitud. porcentajes, Ahí ¿verdad? sí, en el federal no te sabía yo decir. Porque Ok, ya nosotros como defensores, aunque estamos en control o juicio, claro. no hacemos amparos. Lo Ah, ok, remitimos al área ok, 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 correspondiente ok, y el ok, área de ok, amparos ok, es el que lo hace. ok. Entonces, ellos te podrían decir en esas estadísticas, Sí, pero más o eso sí menos. ya Sí, sale de sí, mi ámbito claro, de claro, claro, conocimiento. claro. Ok, pues sí está bastante interesante a ver cómo van a empezar a venir estas reformas y pues sabes cómo está la polémica de la prisión preventiva oficiosa. Lo que tú mencionamos muy al principio, lo de que fueran de carrera judicial, que los que Sí, llegaran fuera de carrera judicial, hay quienes no lo somos. Yo nunca he estado en el Poder Judicial. Defensoría Pública pertenece al Poder Ejecutivo. Pero claro. al estar inmerso todo el tiempo en esa actividad, pues ya conoces cómo se desenvuelve el procedimiento y todo. A lo mejor no cómo es el trabajo interno al interior del centro de lo que Sí, es el Poder claro. Judicial, pero tienes una idea de cómo es. Pero estás en la administración de justicia y creo que aquí, o sea, el tema de referirnos a la carrera judicial o no, si es este escalafón que llevan transitado, pero también va en cuanto, bueno, va en cuanto a preparación, pero principalmente en cómo se administra un juzgado. Pero tú llevas al final un control y antes detrás de cámaras nos estaba hablando que tenía, voy a decir el número, si se puede, ¿no? Sí, claro. A su cargo, imagínense una persona a su cargo alrededor de 300 expedientes, o sea, los que nos dedicamos a esto sabemos lo que es 300 asuntos, analizar, promover, avanzar y hacerlo conducente y lo diligente. Esa carga de trabajo es bastante y al final te lleva a una administración para que puedas, porque si no hasta cae en responsabilidad. Sí, así es. Y eso es lo que considero yo que sí es un temor por parte de nosotros, o lo hablo de forma personal, que en un momento si llegara gente que no tiene carrera judicial o este acercamiento o esta administración justo adentro, pues pueda colapsar el sistema judicial. Sí, claro, es un riesgo que puede suceder. O sea, porque nosotros, si bien es cierto, tienes un despacho, no trabajas con estos protocolos en los que trabajan ustedes internamente como instituciones. Y esto, en este aprendiz, pues la gente sigue estando en la que sigue teniendo que resolver y emitir sentencias y llevar audiencias. Y entonces, pues sí tienes que tener este conocimiento, pues diría que más allá que básico, ¿no? A veces sí es necesario. De hecho, déjate, comento. Ahorita que venía para acá tenía yo una capacitación en ejecución. Déjate, antes de eso te preciso, llevo 10 años en la institución, un año estuve en la etapa de control, Ok. casi 10 años en juicio y de septiembre del año pasado para acá, exactamente el 17 de septiembre del año pasado, estoy en materia de ejecución. Ok. Resulta que venía para acá, teníamos una capacitación los defensores de ejecución. La verdad es que el director que tenemos hoy en día encargado, que es el doctor Alberto Cervantes Juárez, como Ok. director del Instituto de la Defensa Pública del Estado de México, siempre se ha preocupado y ocupado en que tengamos cursos de capacitación. Nos dio un curso el día de hoy una magistrada, la magistrada Maribel Bautista Paredes, que es conocedora y especialista en la materia de ejecución. Entonces venía yo para acá 2 horas y venía yo escuchando la capacitación. Entonces tú, wow, o sea, como una persona que con tanta experiencia te dice en 3 palabras cómo hacer un procedimiento, cómo pedir esto, por qué lo haces mal. Y entonces ya puedes implementarlo. Entonces, cuando ya sabes cómo hacerlo, lo haces rápido. El problema es hacerlo uno, el primero, porque ya sabes el camino.
Y eso es lo que nos estaban diciendo ahorita, o sea, es por aquí, es por acá, no Sí. pidas esto, es el otro, tienes que presentar esta documentación, tienes que pedirlo de esta manera y si no te lo dan, vas a esta manera. Y justo ya a este nivel, para que no te esté corrigiendo el trabajo desde este lado, ¿no? Entonces ya vámonos con este caminito desde un principio, esta formación. Así es, entonces, y es padre, fíjate que es padre ser defensor público. Digo, No, hay totalmente, limitantes, totalmente. Bueno, hay sí. limitantes, pero es padre estar aquí porque ves de todo tipo de asuntos, de todos. Hay abogados particulares que te dicen, yo homicidios no llevo, cuestiones de menores no llevo. ¿Por qué? Pues a lo mejor por su ética, por su formación o por lo que tú Aquí quieras, no hay ¿no? elección. Pero aquí nosotros no es de, pues, no puedes decir es que no quiero, te tocó Sí, y lo tienes que defender. así es. Entonces, cuando yo entré a la institución y me tocaba asuntos de menores, sí me generaba mucho conflicto porque mis hijas eran menores de edad, eran Claro. pequeñas. Entonces, no puedes evitar Tener ese cruce de sí, sentimientos, ¿no? sí, Pero claro. al final siempre tiene que salir la parte profesional. Sí. Y entonces, ya con el tiempo, créeme que lo veo y es, ok, es un asunto como cualquier otro. Sí, sí, sí. Y tienes que dar lo mejor de lo que puedes dar con lo que tiene tu institución y defender a las personas. Y en materia penal yo creo que sí deben de tener esta perspectiva de que tus emociones no se vean implícitas al momento de Así juzgar. Cada es. materia tiene diferente. Entrevistamos como breviario a un candidato en materia familiar y él sí obviamente tiene que tener esta sensibilidad Ah, sin porque va duda. de otra perspectiva, ¿no? Sí, claro, porque Sí, tan solo tú sí platicas con los menores, con los juzgadores de esa exacto, sí. materia. Pero en materia penal no, o sea, lo que se busca es esta imparcialidad. Y pues estamos por terminar un poco, Juan Carlos. Está muy buena la plática, pero vamos a grabar más contenido ahorita. Claro. Pero antes de concluir, ¿algo más que quieras aportar a esta plática? Pues no sé, les puedo decir dónde voy a estar en la Ah, boleta. sí, claro, sí, Bueno, pues también. me van a encontrar en la boleta naranja, en el número 27 de la boleta del Estado de México, del lado derecho, donde pasan los candidatos hombres, va a estar el número 27 mi nombre, Santiago Jiménez Juan Carlos, que hay que colocar en la parte superior de esa boleta. Juan Carlos, muchas gracias. Y como les digo, la finalidad de estas entrevistas, si lo acaban de ver, es que ustedes conozcan los perfiles de las personas por las cuales pueden votar, que tengan un voto mucho más efectivo, mucho más consciente y que escuchando con base en la experiencia que acaban de decir, sepan por dónde iría su visión a esta reforma judicial. Y gracias por acompañarnos a un No, episodio. muchísimas gracias por el espacio. Es Gracias. todo un gusto. Gracias.